Aquí volvemos a estar hoy con nuestro compañero Emilio Marchiegui en esta sección que hemos titulado Aún, ¿no? Me gusta el boxeo y ese aún cada vez tiene que dar más fuerza porque cada vez nos gusta más y hay más gente aficionada. Así que, Emilio, ¿qué tal? Vamos a contar otras cositas hoy, ¿no? Sí, efectivamente. Y además lo primordial para que la gente se aficione al boxeo es el conocimiento. Para que alguien se aficione a algo tiene que saber, tiene que entenderlo. Y si no lo entiende, pues al final dice, ¡oh, cómo pega este tío! ¡Uy, qué combate vi ayer! Pero no va a perderse una cena o va a perderse cualquier otra cosa por ver un combate. Pero en cambio, sí, si está instruido, si conoce más o menos todos los ingredientes del pugilismo, pues seguro que poco a poco va a ir creciendo su afición y, oye, pues y creciendo también todos los aficionados al boxeo. Que es lo que nos interesa, efectivamente. Hoy vamos a hablar de los pesos en el boxeo, los diferentes pesos, porque a la hora de pactar un combate de boxeo se puede pactar lo que es muy normal en un peso de los 17 que hay a nivel mundial, desde el peso mínimo hasta el peso pesado, que no hay límite, o se puede pactar lo que no es muy habitual en lo que se llama un catch weight, un peso pactado en el que se llega a un acuerdo fuera de los límites de uno de esos 17 pesos, que por ejemplo es a lo que han llegado Sandor Martín y Mikey García en el combate suyo. Lo normal, Emilio, es adecuarse a uno de los pesos reglamentados, ¿verdad? Sí, efectivamente. Lo lógico, pues en los campeonatos, pues siempre es un campeonato de una división de peso. Aunque como bien estás diciendo, pues normalmente los combates sin título en juego, pues se pactan unos pesos dentro de unas de divisiones, ¿no? Pues se puede pactar un peso que no haya una diferencia enorme y en este pues se hace habitualmente. Pues un peso ligero muchas veces pelea en la categoría siguiente, en el superligero, pues para no exprimirse, para no tener que sufrir a la hora de dar un combate cuando no es necesario porque no hay un título en juego Uh y no -huh. hay una determinación oficial en la que se exija pues un peso determinado. Por lo tanto, efectivamente, son los pesos libres, podríamos decir, dentro de un orden, no dentro de una cifra que se ha pactado, pues puede estar un kilo y medio por debajo, un kilo y medio por arriba. Bueno, por arriba no, sería, si se pacta 65, pues menos de 65, pero siempre muy cercana a esa marca, ¿no? A ese Y registro. me parecía muy necesario, Emilio, aclarar esto por un motivo, porque muchas veces nos preguntan, a ti seguro, a mí también, pero vamos a ver, si este es un peso ligero, ¿cómo puede haber dado en peso, pues eso, 500, 600 gramos más del límite del peso ligero y se ha celebrado el combate sin más? Claro, es que hay que aclarar eso, que los combates con título, esto es muy radical, pero los combates sin título normalmente se llegan a acuerdos, venga, no vamos a apurar tanto lo que tú dices, porque un corte de peso para campeonato severo, pues a veces hace sufrir en exceso a los organismos y entonces llegan a acuerdos más cómodos, si es que se puede admitir el término cómodo. Sí, claro, ahí ya no hay necesidad de dar un peso, con lo cual, bueno, pues más o menos se estima que peso ligero, aunque luego no es exactamente los 61.200 del peso ligero, pues es algo más. Pero bueno, lo que nos interesa en cuanto a campeonatos de España, de Europa, del mundo, campeonatos intermedios, pues es las categorías en las que se divide el boxeo, que como más o menos sabréis, habéis oído, pues está desde el peso mínimo, que es la categoría la inferior, ¿no?, del pugilismo profesional, hasta el peso pesado. Y de ahí pues tenemos 17 categorías a nivel mundial. A nivel España o a nivel Europa, las categorías son 14, dado que no existe la siguiente al peso mínimo, que es ni el mínimo, que es mínimo y mínimo mosca, no existen, y la siguiente al peso mosca, que es el super mosca. Uh -huh. Empezaríamos en Europa y en España con el peso mosca, minarían las dos anteriores, mini mosca y mínimo, y también se eliminaría la superior, la que va entre mosca y gallo, que es el peso super mosca. Esas se eliminan tanto a nivel nacional como a nivel europeo,
y en el resto del mundo, pues sí se tienen esas categorías. El motivo, pues es obvio. En Suecia encontrar un peso mínimo es prácticamente imposible. Un día estuvieron buscando ahí por los bosques y no encontraron ningún peso mínimo, principalmente porque pesa 47 kilos y no había. En cambio, pues en Filipinas, en países asiáticos y en países mexicanos, pues buscar un peso pesado tampoco lo encuentras en los bosques, encuentras más bien pesos mínimos y pesos minimoscas. Eso es, porque has dicho la cifra, un peso mínimo son 47 kilos 600 y realmente muy poca gente adulta en España está, bueno, digo en España porque estamos aquí y la gente lo puede ver, pero has puesto ejemplo Suecia, en la gran mayoría de países de Europa, pues, pero en cambio en países como Filipinas, México, Tailandia, pues la gente se adecua a las personas, la fisonomía de las personas, se adecúa más a los pesos inferiores. Entonces, bueno, esa aclaración también de que en España y en Europa pues no hay todos los pesos, sino que se suprimen, por así decirlo, 3 de las categorías inferiores. Hay que decir que los pesos se miden en libras. En El libras, inferior sí, son, sí, sí, sí. sí, En 105 libras, libras y pero los de... Darío, Sí. pero sí, perdona que te he cortado, quizás. No, decía que el inferior, el mínimo, son 105 libras y luego van subiendo. Pero claro, a veces dice la gente, ¿y qué son esas, cuántos son esas libras? A nosotros lo que nos interesa es saberlo en kilos, ¿no? Efectivamente, creo que hablar en libras me parece que, pues que no procede. ¿Y el motivo cuál es? ¿Por qué no procede? Bueno, pues si nos queremos entender con los suramericanos, con los anglosajones, pues puede que sí, que nos entendemos como si hablamos en inglés. Pero desde luego para hablar a un público español, pues hablar de libras, pues no sé, si le decimos nosotros a un familiar de cierta edad que he engordado 3 libras, pues le entrará un ataque de risa y dice, bueno, no sé lo que me estás diciendo, chico. En cambio, si le decimos que hemos engordado 4,5 kilos, pues se dirá, pues ya lo voy cogiendo, ¿no? O 1,5 kilos en este caso, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, lo de hablar por libras, sí, alguno dirá, no, es que los pesos son en libras, sí, de acuerdo, pero es que también, como yo he comentado en alguna ocasión, el penalti en el fútbol no son 11 metros, son 11 metros y pico, ahora no recuerdo, pero está en yardas. Entonces, claro, podríamos decir el penalti se tira a la distancia de no sé cuántas yardas, que es como realmente es el reglamento del fútbol, que digamos pasándolo a metros es casi justo 11 metros. Pues esto es exactamente igual. Eso en libras originalmente, pero nosotros en España pues debemos de hablar de kilos, pero no por nada, no porque sea mejor o peor, sino para que nos entienda la gente. Entonces a uno si tú le Totalmente, dices que ha totalmente. engordado después se ha hidratado y ha engordado 7 libras, pues bueno, pues se queda igual que estaba. Pues, tiene que multiplicar por 0,4536, pero en vez de ponerse a multiplicar, pues yo creo que es más sencillo decirle, oye, pues son 3 kilos y fuera. Totalmente. O si te digo que Gasol mide 7 pies, como decían en la NBA, pues dices, Efectivamente. pues hombre, depende qué pie, porque yo uso un 40 y mi primo usa un 48. Entonces, claro, hay que decir, no, son 2,14. Entonces, bueno, ya es por adecuarlo a nuestras medidas, que para eso estamos hablando, sobre todo para gente en España, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, Entonces, por eso es importante, hombre, que se puede tener esa cultura de conocer las libras, pues por si estamos leyendo cualquier documento, cualquier artículo que lo haya escrito un hispanoamericano, un norteamericano, un inglés, bueno, pues que utilizan esas libras, pero nosotros, pues, hombre, creo que lo correcto pues es transcribirlo a kilos uh-huh, y hablar de esa manera para que nos entienda todo el mundo, que es lo lógico, y efectivamente. para que la gente se aficione y sepa de qué estamos hablando. Efectivamente. Luego hay que decir que las 17 categorías que existen, vamos a hablar en el boxeo mundial, no a nivel las 14 locales, estas 17 han ido aumentando desde las 8 canónicas, que se puede decir, de la Walker Law del año 1920 en Nueva York, han ido aumentando desde esas 8 a las 17 actuales, de las que la última de las bien establecidas fue el peso crucero allá por el año 2002 o 2003. Y ahora, como hemos comentado en alguna ocasión, el Consejo Mundial de Boxeo ha intentado lanzar otra categoría que sería el Bridgerweight, un poquito por encima del crucero antes del peso pesado. Sí, bueno, hay polémica con esta nueva categoría. Yo personalmente no me suelo pronunciar porque dejo que si eso es un término, o sea, es una decisión médica o no sé, o científica, pues me parece correcto, ¿no? Pero el que sea una decisión
digamos, por tema económico, pues no me parece correcto. Yo creo que estos detalles de las categorías de peso pues los se tienen que determinar por un tema de salud exclusivamente, ¿no? No vamos a empezar a dividir en 40 categorías para que haya 40 campeones y para que haya más campeonatos y para que entre más dinero. No creo que eso deba ser el motivo. Yo, por ejemplo, del peso pesado, pues siempre hemos visto, a mí siempre me ha quedado la duda y solo acepto la opinión de un médico porque el resto creo que no tiene importancia. Me parece a mí que es más el criterio médico lo que te debe ser valorado. Cuando veíamos a boxeadores de peso pesado con 90 kilos escasos contra uno de 140. Bueno, pues yo no sé si eso, desde el punto de vista médico, es peligroso, no lo es, etcétera. Ahí es donde nos tendríamos que basar. Y ahí, si viéramos que hay un cambio de categoría, bueno, pues se puede entender. Como nunca los médicos han visto peligro ni han opinado en contra de que el peso pesado fuera a partir de 90 kilos y pico, pues el que lo hayan ahora descubierto, el que hayan creado esta categoría, pues deja dudas, ¿no? Si realmente se necesita desde un punto de vista médico, qué es lo que nos tiene que mover a todos en este dato de un peso corporal, o ha sido pues por un tema económico. Sí, efectivamente. Yo ahora que hablabas ya de temas médicos, por dar unas pinceladas finales, lo que sí que se ha instaurado últimamente y cada vez más son los prepesajes. Es decir, para que no haya cortes de peso muy radicales a pocos días de la pelea, los boxeadores se pueden tener que pesar 30 días antes o como en el Campeonato de España, no sé si son 14 días antes. Es decir, para que la bajada de peso sea gradual y no sea pues cortar una barbaridad con una deshidratación tremenda y que el organismo pueda peligrar. Sí, sí, muy buena iniciativa, la verdad. Eso está muy bien porque efectivamente uno de los mayores problemas con los que se ha encontrado el boxeo a la hora de accidentes ha sido precisamente esos cortes de peso, ese sufrimiento, esa deshidratación. Eso ha sido un problema gravísimo que poco a poco se ha ido solventando, primero con los pesajes 24 horas antes del combate. Antiguamente los pesajes se hacían en el mismo día y uno tenía que dar el peso y 3 horas subía al ring. 3 horas después o unas horas después subía al ring y eso venían en unas condiciones lamentables. Sí. Y ahora no solo ya el pesaje de un día antes, que bueno, pues te deja cierta holgura para rehidratarte y para llegar en ciertas condiciones aceptables, lo mismo que el prepesaje, que yo creo que es algo paulatino, algo que se va haciendo con cierto criterio y que, bueno, pues ese esfuerzo pues debe de ser no un esfuerzo de las últimas 24 horas que casi te mueres de perder kilos, sino que sea algo paulatino y me parece uno de los mayores aciertos que se ha hecho en el mundo del boxeo. Efectivamente. ¿Y qué pasa si no se da el peso? Pues si no se da el peso se tiene un segundo intento en el boxeo profesional para darlo y si en ese segundo intento no se da el peso, si el combate es por título, esa persona no puede optar a ganar ese título, ¿no? Efectivamente, el título, si él es está en disposición de ganarlo el que haya dado el peso. En el caso de que haya dado el peso, si no hubiera dado ninguno de los dos, que creo que, bueno, que afortunadamente creo que se dan muy poquitos casos, pues no habría título en juego y si quieren hacer un combate, pues lo hacen y se acabó. Pero eso, exactamente, el peso, pues normalmente, la verdad es que fallar al peso en un campeonato importante suele ser cosa rara, ¿eh? Estamos hablando de que pueda ocurrir al año, más o menos calculamos que puede haber como unos 100 combates, más o menos, 100 campeonatos del mundo o europeos, más o menos podríamos calcular al año. Bueno, sí, claro, de 4 organismos, efectivamente, claro. Más o menos. Bueno, sí, pues sí. Que puede ocurrir eso en un 5% de ocasiones 3 veces o menos. Bueno, sí. Sí, por suerte. Y bueno, o sea, que afortunadamente no ocurre y eso demuestra la profesionalidad de los boxeadores que se cuidan y que llegan además en buenas condiciones físicas, que eso también va en beneficio de la salud del deportista. ¿Y qué pasa si tienes un primer pesaje y te pasas un poquito? Pues que hay gente que incluso se pesa desnudo, porque si son unos pequeños gramos se quitan la ropa interior tapados con una toalla, y si no, pues a sudar, ¿no? Tienen 2 horas normalmente. Sí, 1 hora normalmente puede ser, bueno, sí. Depende de 1 hora o 2 horas, depende un poco de
la estipulación del organismo en cuestión o de la comisión que esté supervisando el choque, pero bueno, tienen un tiempo para rebajarlo. Bueno, pues se ha visto que ha habido boxeadores que pueden rebajar incluso casi cerca de 1 kilo, ¿no? En 1 hora, pues a base de ejercicio, a base de sauna, a base de, bueno, sauna o lo que se pueda hacer, ¿no? Con unos plásticos, bueno, se ha visto hacer de todo y bueno, afortunadamente muchos dan el peso también, a riesgo un poco de pasarlo francamente mal, pero por lo menos siguen con la oportunidad de disputar ese título. Efectivamente. Y ya por último, Emilio, el boxeo es como la vida. Cuando vas cumpliendo años, sueles subir de peso. Sí, bueno, claro, eso también un poco depende, ¿no? De cada uno, ¿no? Hay boxeadores que sí, bueno, porque a lo mejor empiezan muy jóvenes y luego van desarrollando muscularmente, etcétera, etcétera, y bueno, y van subiendo de categoría. Pero hay boxeadores que desde que debutan hasta que acaban se mantienen en la misma categoría, hay otros que a lo mejor suben solo una categoría. Y hay otros que provocan la subida de categoría pues, para ir ganando títulos en otros pesos. Ajá. Entonces, pero bueno, normalmente el boxeador, si comienza muy joven, si comienza a los 18 años, pues es posible que con el desarrollo muscular, etcétera, pues suba de peso, ¿no? De manera natural. Pero normalmente si un boxeador se cuida y se retira a una edad prudencial, pues suele mantenerse. Siempre recordamos al mítico Marvin Hagler, que en paz descanse el hombre, que se tiró toda su carrera en el peso medio y no dio ningún problema. Bueno, pues nada, Emilio. Como muchos otros también. Sí, sí, claro. Pues muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Hemos repasado un poquito los diferentes pesos del boxeo, cómo cambian, etcétera, etcétera. Y aquí seguiremos dando un poco de instrucción a los nuevos aficionados. A ti, Darío, por tu iniciativa, que yo creo que es algo que ayuda mucho al mundo del boxeo, sobre todo bueno, pues a los aficionados que van poco a poco interesándose por el noble arte. Bueno, pues aquí te tendremos dentro de unos días otra vez. Emilio, muchas gracias. Gracias a ti, Darío. Hasta pronto.